Hola, soy Evelyn Ibtajesh y les voy a hablar acerca de Karl Marx y de Friedrich Nietzsche, que son dos filósofos. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán, padre del comunismo moderno. Nació en Treveris, entonces bajo el Reino de Prusia, en 1818. Su padre, interesado en la Ilustración y opositor al absolutismo, influyó en su postura como demócrata radical. Por sus críticas políticas, lo expulsaron de Prusia y más adelante de Francia y Bélgica hasta instalarse en Londres, donde desarrolló la mayor parte de su teoría. Allí murió como apátrida el 14 de marzo de 1883, después de 15 meses arrastrando gripes y bronquitis. Después de su entierro en el cementerio de Igdagat, su amigo y colaborador Friedrich Engels declaró que el más grande pensador de aquellos días había dejado de pensar. Aunque empezó a estudiar Derecho por presión paterna, Marx se unió a los jóvenes hegelianos debido a su interés en la filosofía y la historia. Este grupo universitario de Berlín pertenecía a la izquierda hegeliana que interpretaba el pensamiento de George Hegel en clave democrática y laicista y adoptaba su dialéctica para defender reformas que superasen las injusticias del régimen prusiano. Sin embargo, sus críticas radicales les expulsó de la universidad y Marx optó por el periodismo. Pronto se casó con la aristócrata pero activista Jenny von Waspalen, quien contribuyó a su obra y transcribió sus textos. En Francia, rodeado de socialistas, anarquistas y comunistas, encaminó su postura hacia el comunismo científico. Además, comenzó a trabajar con Engels, otro joven hegeliano e intelectual radical, quien le protegería hasta sus últimos días. El análisis marxista, denominado materialismo histórico, enfatiza en el carácter denominante de las condiciones materiales, relaciones sociales y lugares en producción, en la vida de las personas y en la conciencia que tienen sobre sí mismas y sobre el mundo. Karl Marx, en su vasta e influyente obra, abarca diferentes tipos de campo de pensamientos filosóficos, como la historia, la ciencia política, la economía, etc., aunque no limitó su trabajo solamente a investigaciones, sino también a prácticas del periodismo y la política, proponiendo así como un pensamiento de unión entre una teoría y una práctica. Él hizo todas estas obras con Friedrich Engels, que es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo, etc. Y esos escritos fueron muy conocidos por el manifiesto del Partido Comunista. Ningún otro filósofo, ni antes ni después, ha logrado cambiar el mundo, pues más de 1.000 millones de personas viven a día de hoy en estados que aún se determinan como comunistas. Karl Marx hizo distintas obras, pero sus principales fueron como la de 1841, que fue las diferencias entre la filosofía neutral de Demócrito y la filosofía neutral de Epicuro. Su crítica de la filosofía del derecho de Hegel. En 1844 fueron manuscritos económicos. En 1845 fue la tesis sobre Feuerbach. En 1848 fue el discurso sobre el libro Cambio. En 1849 fue la burguesía de la contrarrevolución. En 1850 las luchas de clases en Francia. En 1848 también estuvo la de la capital, la guerra civil en Francia, manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la dominación británica en la India y muchos más. Algunos datos importantes de Marx fue que sus dos abuelos eran rabinos, presidió un club de bebedores y también que vivió en 4 países diferentes, como París, Francia, de 1843 a 1845. Después de que fue expulsado, tuvo que emigrar a Bruselas, Bélgica, de donde también tuvo que huir en 1848, y tras otro breve paso por París y una accidentada estancia en Colonia, Alemania, se instaló en Londres, Inglaterra, en 1849. Bueno, eso fue todo acerca de Karl Marx. Por lo que podemos resumir es que era un gran filósofo que hizo obras bastante reconocidas, se casó, tenía muchos conocimientos de la historia, la ciencia política, la economía, y nunca limitó su trabajo en simples investigaciones, sino que también hizo prácticas y tuvo distintos roles como el periodismo o la política. Friedrich fue un filósofo alemán nacionalizado suizo.
Nació el 15 de octubre de 1844 y murió el 25 de agosto de 1990. Su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso. Tras estudiar teología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, a los 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilea. Pocos años después, sin embargo, abandonó la docencia, decepcionado por el academicismo universitario. La vida del filósofo fue volviéndose cada vez más retirada y amargada a medida que avanzaba en edad y se intensificaban los síntomas de su enfermedad, la sífilis. En 1882 pretendió en matrimonio a la poetisa Lao Andrea Salomé, por quien fue rechazado, tras lo cual se recluyó definitivamente en su trabajo. Si bien en la actualidad se reconoce el valor de sus textos con independencia de su atormentada biografía, durante algún tiempo la crítica atribuyó al tono corrosivo de sus escritos a la enfermedad que padecía desde joven y que terminó por ocasionarle la locura. Los últimos 11 años de su vida los pasó recluido, primero en un centro de Basilea y más tarde en otro de Naumburg, aunque hoy es evidente que su encierro fue provocado por el desconocimiento de la verdadera naturaleza de su dolencia. Tras su fallecimiento, su hermana manipuló sus escritos aproximándolos al ideario del movimiento nazi, el cual no dudó en invocarlos como aval de su ideología. Del conjunto de su obra se desprende, sin embargo, la distancia que los separa de ellos. Desde su enfoque ético, la filosofía de Friedrich afirma que cada ser humano tiene la posibilidad, si así lo decide y trabaja duro por ello, de superar la heteronomía e inmadurez para caminar hacia una autonomía ética. El pensamiento de Friedrich está inserto en una coyuntura de crisis de los ideales de un progreso y racionalidad ilustrada, de fallecimiento de los grandes sistemas filosóficos, de pérdida de dominio de la religión, de pérdida de la religión cristiana y de sus valores, y de proliferación de mecanismos y cientificismos. Algunas alusiones a los textos grandes de las religiones parábolas. Nietzsche transmitía de sus iniciales labores fisiológicas al estudio e interpretación de la antigüedad clásica griega a una labor genealógica que pretende develar las raíces del pensamiento occidental y sus manifestaciones y consecuencias en el ámbito decimonónico. En función de su visión del presente como resultado de un proceso de desvalorización de la vida del hombre y de su existencia favorecido por el platonicismo y el cristianismo, Nietzsche aporta original una interpretación a la corriente vitalista alemana. Ya que Friedrich era un poeta y filósofo, él escribió varios libros como el de Así habló Zaratustra, que este es un libro escrito entre 1883 y 1885, que sostiene que hay una deidad suprema, Ahura Mazda, Señor de la Sabiduría, creador y mantenedor de todas las cosas, y anima a sus adeptos a expresar su fe a través del principio de buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. Esta religión también es conocida como Mazdayasna, que es devoción a Mazda. Este libro usa una forma poética de ficción y satiriza al mundo del Nuevo Testamento para explorar muchas de las ideas de Nietzsche, o como el de la Gaia Ciencia, que es otro libro que él escribió, y este es diferente ya que habla sobre prejuicios morales o la muerte de Dios. El principal aporte de Friedrich Nietzsche fue la deconstrucción de lo cultural, la religión y la filosofía occidental en un intento de cambiar su rumbo, pues consideraba que estaban equivocadas. Friedrich es uno de los filósofos más populares de su historia. Su pensamiento, que cargó contra la supuesta naturaleza racional del hombre, desafiando 2000 años de filosofía, y sus obras, con un lenguaje y estilo muy novedosos, le otorgaron un puesto de honor en el mundo de las ideas. Para Nietzsche, una moral en particular es inalienable de la formación de una cultura en particular. Esto significa que su lenguaje, códigos y prácticas narrativas e instituciones delata la lucha entre ambos tipos de valorización moral. Además de que para Nietzsche el ser humano es solo y exclusivamente de la naturaleza un cuerpo sensible, es una naturaleza viviente, pensante y volente,
Cualquier otra entidad que añadamos como su alma o su espíritu puro es una idea ficticia inventada por nosotros sin referencia alguna en la realidad. Y al final, Friedrich nos enseña que el ser humano, al no ser perfecto, tiene la facultad de ser perfectible y a partir de allí ser único con respecto a los demás. Cada ser humano debería representar una excepción con respecto a los demás, encontrando sus diferencias específicas que le harán cada vez más humano, un humano sin igual.